Hace 4000 años, el mundo no era el desierto silencioso que vemos hoy en las fotos de los satélites sobre el sur de Irak. Era un laberinto de canales de un azul intenso, campos de cebada que se mecían bajo el viento y ciudades que desafiaban al cielo con montañas de ladrillo cocido. Bienvenidos a Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Bienvenidos a Ur de los Caldeos, la metrópolis más avanzada de su tiempo y el punto de partida de la historia más influyente de la humanidad, el viaje de Abraham. Para entender la Biblia, primero debemos entender el mundo del que salió Abraham. No era un pastor solitario en un vacío cultural. Era un ciudadano de una civilización que ya era vieja cuando él nació. Ur no era un pueblo, era una superpotencia de la Edad del Bronce. Imaginen una ciudad de 60.000 habitantes en una época donde la mayoría de los seres humanos vivían en chozas de barro o tiendas de piel. Desde lo alto de su gran sigurat, el templo piramidal dedicado al dios de la luna, Nana, los sacerdotes observaban las estrellas con una precisión que hoy nos asombra. Ellos dividieron el tiempo en 60 minutos y el círculo en 360 grados. Cada vez que miras tu reloj o una brújula, estás usando la tecnología de la ciudad de Abraham. La vida en Ur era una mezcla de lujo extremo y una organización burocrática asfixiante. Mientras caminas por sus calles estrechas, no escuchas el silencio del desierto, sino el estruendo de los mercados. Se comercia con oro de Egipto, lapislázuli de Afganistán y cobre de Omán. Los escribas, sentados en las puertas de los templos, presionan sus estiletes sobre tablillas de arcilla fresca, registrando hasta el último saco de grano y cada cabeza de ganado. En Ur, si no estaba escrito en cuneiforme, no existía. Pero, ¿cómo era la casa de un hombre como Abraham? Contrario a la imagen popular de tiendas nómadas, las casas de Ur eran maravillas de 2 pisos con patios interiores pavimentados. Tenían sistemas de drenaje, archivos de tablillas privadas y altares domésticos. Abraham creció en un mundo de orden, de leyes estrictas como las de Ur-Nammu y de un politeísmo vibrante, donde cada aspecto de la vida estaba gobernado por una deidad que exigía comida, bebida y sumisión. Aquí es donde comienza el conflicto silencioso. Imaginen a un joven Abraham caminando entre las sombras de los sigurats gigantescos. Él ve a la gente postrarse ante ídolos de madera y oro, ve los sacrificios rituales, escucha los mitos de dioses caprichosos que enviaron un diluvio para destruir a la humanidad simplemente porque el ruido de los hombres no los dejaba dormir. En este contexto, la llamada que recibe Abraham no es solo un viaje geográfico, es un acto de rebelión intelectual y espiritual contra la civilización más avanzada de la Tierra. Dios no le pide que se mude a otra ciudad, le pide que deje su tierra y su parentela. En el mundo antiguo, tu identidad estaba ligada a tu ciudad. Dejar Ur era en esencia dejar de ser alguien, era convertirse en un fantasma, en un extranjero perpetuo. El viaje de Abraham hacia el oeste, siguiendo el creciente fértil, lo lleva primero a Harán. Pero observemos el contraste. Abraham deja atrás la seguridad de las murallas de ladrillo por la fragilidad de la tienda de lana de cabra. Deja los canales de riego por la dependencia total de la lluvia del cielo. En Mesopotamia, el hombre controlaba el agua mediante diques. En la tierra que Dios le promete, el hombre debe mirar hacia arriba. Es el paso de la seguridad humana a la fe absoluta. La cultura mesopotámica que Abraham llevaba en su ADN impregnó gran parte del Antiguo Testamento. Cuando leemos la historia de la Torre de Babel, estamos leyendo una sátira dirigida directamente contra los sigurats de Mesopotamia, esas estructuras que los hombres construían para llegar al cielo por su propio poder. El Génesis responde, Dios no necesita que el hombre suba, Dios es quien baja. Incluso las costumbres legales que vemos en los patriarcas tienen su raíz aquí. Cuando Abraham se lamenta porque su heredero será su siervo Eliezer, o cuando Sara le entrega a su sierva Agar para tener descendencia, no son caprichos personales, son cláusulas legales estándar encontradas en las tablillas de Nuzi y en las leyes de Mesopotamia. Abraham era un hombre de su tiempo, navegando por una nueva fe usando las herramientas legales de su antigua cultura. La dieta de esa época también nos cuenta una historia. En Ur, Abraham habría comido panes de cebada finos, dátiles dulces, pescado de los canales y una cerveza espesa que se bebía con pajitas de oro para filtrar los sedimentos.
Al mudarse al Canaán, su dieta cambia al pastoreo: leche, queso, carne de cordero y el vino de las colinas. Es el cambio de la civilización del río a la civilización de la montaña. Pero el legado más profundo de Ur en la Biblia es el concepto del pacto. En Mesopotamia, los reyes hacían pactos con sus súbditos, se cortaban animales por la mitad y las partes contratantes pasaban por el medio, diciendo básicamente que me pase lo mismo que a este animal si rompo mi palabra. Cuando Dios hace un pacto con Abraham en el Génesis, utiliza exactamente este ritual mesopotámico. Dios habla el lenguaje que Abraham entiende. Dios se humilla adaptándose a las costumbres de un ciudadano de Ur para sellar una promesa eterna. La arqueología ha revelado tumbas reales en Ur de una riqueza ofensiva: cascos de oro macizo, arpas decoradas con cabezas de toro de oro y miles de cuentas de piedras preciosas. Pero lo más oscuro es el sacrificio humano. En las tumbas reales, decenas de sirvientes fueron enterrados vivos o envenenados para acompañar a sus reyes al más allá. Abraham salió de una cultura que veía la muerte como un reino de sombras y miedo, donde incluso los reyes eran esclavos de dioses distantes. Al salir de Ur, Abraham rompe con el ciclo del destino mesopotámico. En Mesopotamia el tiempo era circular, una repetición eterna de estaciones y rituales. Con Abraham, el tiempo se vuelve lineal. Hay una meta, hay una promesa, hay un futuro. Es el nacimiento de la esperanza histórica. Hoy, cuando miramos las ruinas de Ur, vemos un desierto de polvo. Los grandes canales se han secado. Los zigurats son esqueletos de ladrillo erosionados por el viento. La gran metrópolis que parecía eterna ha desaparecido. Pero el hombre que decidió salir de allí, el emigrante que dejó las comodidades de la primera gran civilización para seguir una voz invisible, sigue vivo en la fe de miles de millones de personas. Ur de los Caldeos nos enseña que el Antiguo Testamento no nació en un vacío primitivo, sino en un mundo de una sofisticación aterradora. Nos enseña que la fe no es ignorancia, sino la valentía de cuestionar las certezas de nuestra propia cultura. Abraham no era un hombre que no tenía nada, era un hombre que lo tenía todo y estuvo dispuesto a dejarlo por una promesa de algo mejor. Desde las bibliotecas de arcilla de Mesopotamia hasta los desiertos de Judea, la historia de los orígenes bíblicos es la historia de un escape de la idolatría de la técnica y el poder humano hacia la libertad de un desierto donde solo queda la palabra de Dios. Ur es el recordatorio de que, a veces, para encontrar nuestra verdadera identidad, debemos estar dispuestos a abandonar la única tierra que hemos conocido. Al final del día, todos somos, en cierto sentido, hijos de ese viaje, herederos de una tradición que comenzó entre los ríos Tigris y Éufrates, pero que se negó a quedarse allí. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda a aquel ciudadano de Ur que bajo este mismo cielo escuchó que su descendencia sería tan numerosa como esos puntos de luz. La grandeza de Ur ha caído, pero la promesa hecha a ese emigrante caldeo sigue iluminando la historia de la humanidad.